Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Estoy seguro de que muchos de vosotros os acordáis del misterio llamado la anomalía del mar Báltico. Este misterio surgió a mediados del año 2011 y nos hablaba de que unos trabajadores, una empresa llamada Ocean X Team, habían descubierto mediante su sonar que en el lecho marino había un objeto de 60 metros que no parecía nada natural. Un objeto con unas características que presentaba ángulos rectos, compartimentos y una especie de recorrido que nos daba a entender que se había arrastrado por el suelo marino. El objeto que habían encontrado no era para nada normal y se hizo varias investigaciones por parte del señor Lindbergh, que fue el máximo descubridor de esta anomalía, y mucha gente pensó que habían encontrado un ovni en el lecho marino. Pero claro, toda esta noticia es del año 2011. ¿Qué ha pasado hasta nuestras fechas? Os aseguro de que ha existido una trama muy grande de censura y de encubrimientos que parece impedir una tras otra vez las nuevas expediciones del grupo Ocean X Team. Veréis, para empezar hay que comentar que Ocean X Team es una empresa que busca tesoros por el suelo marino. Otras personas, sus clientes, contratan a Ocean X Team para que busquen navíos extraviados u objetos muy antiguos que quedaron sumergidos en épocas pasadas. Pero claro, cuando se encontraron aquello, vieron claramente que ese objeto de 60 metros no era nada natural. Mirad las imágenes por vosotros mismos. Parece que estamos hablando de un ovni, un objeto volador no identificado que cayó del cielo y se quedó sepultado por la arena del subsuelo marino. Claro, hubo una entrevista en el año 2012 al señor Lindbergh, al descubridor de esta anomalía, en el cual él apuntaba y hacía especial hincapié en esos ángulos rectos que daban a entender de que su formación no era natural. Algunos lo intentaron explicar con un meteorito que en tiempos remotos cayó al mar y por eso dejó ese rastro, ese recorrido que parece una trayectoria en el subsuelo marino. A su vez, no solo es un objeto, se partió en dos y podemos apreciar la segunda parte de este objeto, una mitad también en el sonar. Pero posteriormente fue otro miembro de OXT, el señor Dennis Asberg, quien declaró en una entrevista hacia la cadena NTD-TV que uno de sus robots submarinos se acercó bastante al objeto y pudieron ver que debajo del objeto había una serie de mecanismos similares a pilares o tubos que lo anclaban al subsuelo marino. Claro, ¿cómo es posible que esto lo esté relatando sobre un objeto que supuestamente, según la ciencia, debe ser natural? Rocas de basalto que han tomado una forma característica, algo rara. Yo os puedo asegurar que viendo las imágenes, investigando todo esto a fondo, es de todo menos una roca de origen natural. Lo que nos comentaba el señor Dennis, de que de abajo del objeto hay una serie de tubos o pilares engarzados al subsuelo, a mí me da que entender que hay algo tecnológico dentro de esta figura. Pero continuando un poco más, ha habido un geólogo llamado Steve Weiner que estuvo recopilando fragmentos de objetos similares a este que están alrededor. Y su sorpresa fue muy grande cuando descubrió que detrás de esa capa de roca lo que hay es metal. Ese metal no se encuentra en el mar Báltico. Concretamente se basa en limonita y goetita, metales que la naturaleza por sí solas no puede generar. Son metales de origen artificial y se encuentran esparcidos alrededor de este misterioso objeto. Lo más interesante de este asunto fue cuando en el 2012 Ocean X Team quiso hacer una nueva expedición para bajar y descubrir de una vez por todas qué objeto era este. Y se metió de lleno el gobierno sueco para prohibir esa expedición y clasificar todo lo acontecido sobre lo que hay allí abajo.
Algunos miembros de OXT, que el gobierno sueco empezó a destruir evidencias sobre lo que hay allí. Y por ello piensan que en futuras expediciones, si le dejan a este grupo hacer esas expediciones, piensan que van a encontrar algo muy diferente a lo que el sonar empezó a dibujar ante el ordenador. Aquí surge una figura misteriosa llamada Sten Eick. Este hombre obtuvo imágenes de la anomalía, pudo ver cómo otras expediciones sin permiso del gobierno sueco habían obtenido imágenes de la anomalía y pudieron determinar que existen 3 objetos, no 2. Los 2 anteriores, ya os digo, era el objeto que más llama la atención circular y una parte de este objeto desprendida. Pues Sten Eick vio un tercer objeto que rápidamente Google borró de la imagen y puso un parche para que no se viera qué es lo que había en ese mapa. Una de las cosas más extrañas de todo lo que comenta Sten Eick fue que en la primera expedición, cuando uno de los buzos hizo unas inmersiones y subió luego al barco, se encontró con una serie de individuos trajeados, pero no con un traje de buzo, sino con un traje de antirradiación, pidiéndole que se fuera de la zona, que todo ese lugar era clasificado. El primer buzo, lo que pudo ver antes de que fuera despedido de ese lugar, fue una especie de polvo negro, como lo relata Sten Eick, y luego un calor insoportable que le hizo sangrar por la nariz a este buzo y también hizo fallar el aparato electrónico que él portaba. Él llegó a la conclusión de que, viendo los trajes de esa gente del gobierno y los síntomas que había sentido, había sido envenenado por radiación que emite este objeto. Y estos datos son medianamente nuevos, ya que a partir del 2012 empezaron a surgir. Claro, todo esto nos lo dice Sten Eick, tenemos que fiarnos de su palabra. La única prueba que ha aportado es imágenes reales del objeto. Pero ya os digo que no lo creáis al 100%, porque no hay una evidencia clara de lo que está diciendo este hombre. Pero también es lógico, si fuera verdad, y el gobierno está metido de lleno, es lógico que no existan evidencias, por lo que tener un 50-50 sobre eso. Claro, Sten Eick asegura que lo que está haciendo el gobierno allí abajo, en ese objeto, es extraer material exótico radioactivo del ovni, de ese ovni, porque lo que tendríamos ahí abajo es un ovni. Claro, esa es una de varias hipótesis, como se estaba intentando decir. Lo cierto, y esto sí que es comprobable, es que OceanX Team y otros que se han acercado al lugar han podido percibir una variación electromagnética brutal que sí que afectaba a los aparatos eléctricos. Un campo electromagnético muy grande está emitiendo ese objeto. Eso está totalmente documentado. ¿Será un campo electromagnético real? ¿O por lo contrario la radiación que está emitiendo, la supuesta radiación, afecta a los aparatos electrónicos? No lo sabemos, pero yo, personalmente, y aquí inserto mi opinión personal, pienso que debe ser un campo magnético. Puede haber radiación, pero no creo que afecte de forma tan grande a los aparatos. Creo que afecta más la radiación de un campo magnético. Lo más interesante de este programa que hemos realizado sobre la anomalía del mar Báltico, yo pienso que se trata en que ha existido una campaña de censura, de desinformación y sobre todo para evitar que alguien baje allí y compruebe la verdad de este asunto. Algunos dicen que OceanX Team es una empresa fake, que lo que ha encontrado se lo ha inventado todo y que simplemente está ahí para ganar dinero cuando hagan esas visitas turísticas al fondo marino para ver el objeto. Pero ya os digo que todo eso es mentira. Es mentira porque de verdad está un control establecido en la zona y no se pueden admitir, primero, ni científicos ni gente que haga expediciones y mucho menos turistas. Ahí hay un misterio encerrado de verdad. Yo lo que estoy viendo en este misterio es que las imágenes que nos han dado, imágenes de sonar, lo que vemos es algo impactante,
algo que no es natural, algo que indudablemente es una construcción de un objeto que se arrastró por el subsuelo marino y que se partió en dos o en tres, como nos comentaba Sten Eick, y que puede ser indudablemente de origen extraterrestre. Claro, parece un objeto que tiene 14.000 años o incluso más. ¿Quién construía estas cosas hace 14.000 años? ¿Es posible que sean los antiguos seres que nos visitaron en tiempos remotos y que están en todas las culturas antiguas del mundo? ¿Qué habrá en el interior de este aparato? Si surgen más datos, haremos más programas sobre ello, pero yo creo que van a pasar varios años hasta que volvamos a hablar de este misterio. Pero bueno, tampoco hay que mirarlo así, nunca se sabe. Estaremos atentos por si encontramos más cosas. Y con todo esto dicho, el misterio está servido. Ahora continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os traigo el siguiente libro, Los visitantes, escrito por J.J. Benítez. Sobre el autor mucha gente lo conoce, es mítico por el estudio ufológico, pero os debo decir de que, como todo escritor, tiene libros buenos y otros libros más buenos que los siguientes. Y yo creo que los libros antiguos de J.J. Benítez, bajo mi opinión y gusto, son mucho mejores que los nuevos. Aquí tenemos una amplia casuística del fenómeno ovni, abducción, humanoides, y tiene algún caso mencionado sobre OSNI, objeto submarino no identificado. Creo que es mucho más interesante este libro con respecto a otros de la temática, porque JJ Benítez hacía una labor extremadamente buena en la recolección de datos y seriedad. Para los amantes de la ufología, este libro yo creo que es digno de mención para tenerlo en la estantería y poder leerlo y consultarlo en caso de ser también investigadores y contrastar con otros casos. Y nada, ahora sí llegamos al final de este programa. Espero que hayáis disfrutado todos del misterio, espero que sigáis investigando sobre todos estos temas y como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.